Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Con Dinero Libre. Hoy vamos a comenzar este curso de trading básico y como les dije en el video anterior, quiero hablarles de lo primero que yo aprendí en este negocio y la palabra que me trajo al tema básicamente del negocio del trading. Por lo tanto, quiero hablarles del primer término conocido como Forex. ¿Qué es Forex? Forex en sí define como el primer árbol, digámoslo así, la primera línea de todos los géneros que tenemos en mercados financieros, instrumentos financieros. Los instrumentos financieros están clasificados en diferentes categorías y la primera y la más fuerte, en este caso, la más antigua, diría yo, es Forex. Bien, veamos en esta lámina entonces qué significa el término Forex. El mercado de divisas o mercado cambiario, también conocido como Forex, FX o Currency Market, es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas. El mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva comercio internacional. En realidad, el término de intercambio de divisas es antiguo. En la antigüedad, cuando, digamos, los reinados tenían poder individual en cada región, también tenían ciertas monedas. Esto es parte de una historia que yo he venido mirando, inclusive hay una película que les voy a hacer referencia en este momento para que entiendan qué significaba el hecho de darle un valor a una moneda. En sí, el valor de un euro, tomando el ejemplo, o de un dólar, siempre seguirá siendo el mismo para un país, pero su valor va a cambiar cuando se compara con el de otro país. En la antigüedad existían en cada reinado algunas asignaciones a algunos diplomáticos o personas para darle un título que tenían cierto nivel de importancia y que tenían cierto poder económico y que se encargaban de la función de intercambiar el valor de algunas monedas que eran parte de un reinado con el de otros. Por ejemplo, existían reinados en Europa, por decirle un término, en Italia y otro en España. Y algunas de estas personas que se encargaban de este ejercicio, donde estaban autorizados por los reyes, ellos hacían la función de recibir monedas pertenecientes al reinado, en este caso pongamos figurativamente de Italia, por el valor en contra del que tenían las monedas en España. Yo les voy a poner ahorita un segmento para que vean en una película cómo funcionaba este sistema. Por lo tanto, en sí, el valor de una moneda que se comparaba con otro le daba un valor tanto hacia arriba o hacia abajo de una contra la otra. Este intercambio, pues sencillamente se conoce hoy en día como Forex, que es la abreviatura, repito, de Forex Exchange o de intercambio de divisas. Por lo tanto, en este vamos a encontrar los diferentes pares de divisas de los cuales vamos a ver a continuación. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la actividad diaria, de hecho, de intercambiar o de comprar y vender pares de divisas pues en todas partes del mundo. Y además se entiende de quienes hacen estos ejercicios como un mercado over the counter. ¿Qué significa sobre el mostrador? Un mercado rápido que se maneja directo y sin ningún tipo de esperas o dilataciones. Pues cuando estamos, por ejemplo, en un aeropuerto donde normalmente se ven estas casas de cambios, podemos ver cómo se ven estas carteleras donde están los valores de las monedas. En este caso, podemos ver, dice, compramos en la primera fila 1.18 euros y vendemos 0.9959. Quiere decir que hay un precio de compra y un precio de venta, porque obviamente cada negociador, en este caso la casa de cambio, pues tiene una utilidad y eso lo vamos a conocer más adelante como el spread, que sería ese margen de utilidad entre la venta y la compra que con la que se beneficia el intercambiador. Y se dice además que diariamente se intercambian hasta más de 4 millardos de dólares en estas negociaciones. Entonces imaginemos el tamaño de esta actividad y todas las oportunidades que podemos tener nosotros como pequeños inversionistas. Es como hacer la comparación de un surfista que vaya a la playa y sepa que van a haber muchísimas olas y además de muy buen tamaño para hacer su deporte.
Se dice que la bolsa de Nueva York, moviendo inclusive los 74.000 millones de dólares diarios, se encuentra 54 veces por debajo de ese capital de 4 billones de dólares que mueve el Forex. Por lo tanto, está considerado como el mercado más grande del mundo en el negocio de las actividades de trading. Entonces, ¿qué es lo único que se mueve en el mercado de Forex a diario? Dinero. Es lo único que se compra y que se vende. Y estas transacciones solamente se pueden hacer a través de los llamados brokers. Los brokers son el intermediario que nos va a ayudar a nosotros como retailers, así nos llamamos, a hacer estas colocaciones o estas inversiones o estos contratos en cada operación. Y esto es debido a que para poder operar en las bolsas hay que tener ciertas certificaciones y licencias y además un gran capital que obviamente no manejamos individualmente cada uno de nosotros. Por lo tanto, el broker, quien ya cuenta con todas estos permisos, es el que puede hacer esta transacción. Además de que cada contrato se entiende que debe de abrirse mínimo con $100.000 para hacer una inversión a través de, digamos, de la bolsa. Lo que hace el broker en este caso es tomar esa pequeña inversión que hacemos nosotros y obviamente sumada con la de tantos otros inversionistas y suman básicamente lo que es un contrato. Es como prorratear una cantidad de dinero que luego es operada dentro de la bolsa, entre la bolsa y el broker. En este caso también vamos a escuchar lo que se llama apalancamiento, que sería como una parte que nos permite el broker a nosotros como aumento o multiplicador, y lo vamos a explicar más adelante. Cuando hacemos una compra en Forex o un movimiento de dinero en un par de divisas, tenemos que considerar cuando estamos comprando ese dinero como si estuviéramos comprando una acción correspondiente al valor de un país. Por ejemplo, si compramos un yen japonés, quiere decir que estamos comprando con relación a un dólar americano una moneda que probablemente tiene un valor diferente porque es lo que está calculado en cuanto al índice de producción de ese país. Por lo tanto, este precio va a intercambiarse, y repito con esto, con respecto al valor del dólar en el momento de cada día. Esto es debido a que entre los dos países y en relación a otras monedas van perdiendo o ganando valor debido a las operatividades y a la economía interna de cada país, o lo que también se conoce como el Producto Interno Bruto. Las noticias, los volúmenes, todo esto hace que el precio vaya cambiando. Por lo tanto, repito y recuerdo que cuando compramos un par de divisas tenemos que considerar como si estuviéramos comprando las acciones de una empresa, también dicho así, dependiendo del valor de su producción. Para hacer estas operaciones de inversiones de Forex, o en este caso de trading, así se les llama, en todo caso la traducción de lo que sería la palabra negociación o trading, del español a inglés, no lo vamos a hacer obviamente en lugares físicos como se hacía antes, como por ejemplo en la bolsa. Esta es una imagen de la bolsa de Nueva York. Hace más de 25 años, cuando no existían las herramientas que hoy en día tenemos de internet, pues obviamente para hacer este tipo de operaciones las personas tenían que usar un negociador que se encontraba, o un dealer que se encontraba dentro del broker, en este caso y operaba dentro de la bolsa, viendo todas esas, digamos, o al día con toda la información de la operación del negocio que se concentraba en la bolsa como tal. Por lo tanto, hoy en día esto ya no es necesario. Cada quien operamos desde la comodidad de nuestro hogar a través de una plataforma que está conectada a través de ese broker. Estos negociadores anteriormente, o conocidos como pit traders, que eran las personas que estaban dentro de las bolsas, pues obviamente estaban en una actividad de lucha tratando de captar cada idea, cada dato que se daba en aquellos monitores que no tenían la tecnología que hoy en día tenemos, y era básicamente un asunto de datos. Estas personas que recibían llamadas telefónicas inclusive tenían que comunicarse con sus clientes, y era cuando le decían compra, compra, vende, vende. Y esto eran acciones rápidas. Ellos escribían como pequeñas notas o papeles donde cada operación era registrada. Era bastante dinámico, muy confuso. La bolsa obviamente sigue funcionando, pero con otras tecnologías. Pero es una pequeña comparativa, un pequeño ejemplo de cómo han cambiado las cosas en el negocio de la inversión. Obviamente hoy en día es mucho más grande porque existimos más personas que tenemos la capacidad
de llegar prácticamente a hacer lo mismo solamente con nuestra computadora o con nuestro monitor o con nuestro ordenador. Aquí en esta pantalla estamos viendo en esta página de Investopedia cuáles son o cuál es la lista en este caso expuesta de los pares de divisas más comunes que se pueden manejar en el mercado de Forex. Aquí tenemos, por ejemplo, en primer lugar, USD barra CAD, que significa dólar americano, dólar canadiense. ¿Cómo se leen los pares de divisas? Los pares de divisas se leen tomando en cuenta las primeras dos letras como identificadores del país y la tercera como el nombre de la moneda. Vamos a limpiar esto, vamos a hacerlo un poco más pequeño y vamos a cambiar el color. Bien, aquí de nuevo tenemos entonces US, que representa a los Estados Unidos, la D, que es la tercera letra, representa el nombre de la moneda, y es del par de divisas que se expone aquí el que llamamos la base. La otra, que en este caso que representa dólar canadiense, está representado por CA como las dos letras que representan el nombre del país, y el tercero es el nombre de la moneda. Entonces, en resumen, tenemos dólar americano versus dólar canadiense. La moneda base, que es la primera que se expone, siempre va a ser la más fuerte. Por lo tanto, cada vez que veamos un par de divisas, vamos a notar que la moneda base, que es la primera que se expone, va a ser más fuerte con respecto a la anterior. En este caso, volvemos a ver, por ejemplo, euro, dólar, quiere decir Unión Europea. En este caso es las siglas que se conocen para el euro. Hay una pequeña diferencia. Bueno, euro sencillamente, que es bastante conocida. Tenemos el USD, que representa dólar americano. Luego tenemos, por ejemplo, NZD, que sería el dólar neozelandés versus el dólar americano, siendo más fuerte el dólar neozelandés. Lo mismo como podemos ver aquí para este par de divisas, que sería GBP barra JPY, que significa Gran Bretaña Pound versus Japan Yen. Esta sería la denominación del par de divisas de libra versus yen japonés. Estos pares de divisas, por cierto, son los pares de divisas más negociados y los más interesantes día a día para buscar operaciones. Para nosotros, toda esta información se va a volver más clara con el tiempo que vayamos haciendo operaciones, porque mucha gente inclusive ni siquiera trata de nombrarlos por su nombre. Yo aprendí a hacerlo y me gusta mucho y lo recomiendo cuando leo un par de divisas llamarlo por su nombre. Por ejemplo, en este caso, australiano dólar versus neozelandés dólar, le llaman también el australiano neozelandés o el dólar australiano dólar neozelandés. Pero veremos o escucharemos mucha gente, por ejemplo, hablar del AUD-CAD. Personalmente a mí no me gusta, pero es válido solamente con reconocerlo. O sencillamente, por ejemplo, el USD-JPY. En realidad esto no importa, sino lo importante es conocer digamos, el significado, y obviamente en la gráfica vamos a operarla. Por otra parte, en la gráfica muchas veces vamos a tener que buscar el nombre para recordar qué par estamos operando, porque la mayoría de los chartismos o de los gráficos los vamos a ver más adelante. En esta página de Investing podemos ver el calendario de lo que sería las sesiones de horario de movimientos de la bolsa. Las bolsas, como expliqué en un caso anterior, funcionan en muchos países. Las principales que están aquí, por ejemplo, expresadas, que sería la bolsa de Sydney, que corresponde a la bolsa australiana, obviamente, la bolsa de Tokio en Japón, la bolsa de Londres en Europa y la bolsa de Nueva York, en este caso a Estados Unidos, son las cuatro en este caso más importantes. En este pequeño árbol, digamos, o calendario, podemos ver que la franja más marcada de tono azul indica que en este momento la bolsa que está actuando sería la bolsa de Nueva York. Por lo tanto, también podemos ver el horario en que estas bolsas inician y terminan sus operaciones cada día. También podemos notar que las bolsas coinciden entre ellas.
Cuando la bolsa de Nueva York abre, la bolsa de Londres actualmente estaría aproximadamente en el 50% de su tiempo. Y eso lo sabemos porque las bolsas funcionan normalmente desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 4 y media de la tarde en cada país. Y como el diferente uso horario al final las enlaza, por lo tanto tenemos que cada bolsa con la otra se pueden coincidir con respecto a sus horarios. Entonces, esta es una de las razones por las cuales de lunes a viernes el movimiento en la bolsa de todos los instrumentos, o de la mayoría en este caso, repetimos, del caso de Forex, se mantiene activo. Si estamos trabajando con el euro dólar, por ejemplo, vamos a ver el movimiento no importando si estamos en sesión americana o en sesión de Londres, porque al final entre estas bolsas se están comunicando datos y las operaciones se mantienen activas. El único momento en que vemos que la bolsa se para es a las 4:30 de la tarde, al final del uso horario del meridiano de Greenwich. Quiere decir que cuando comienzan las 5 de la tarde del horario de Sydney, que es la primera bolsa, en este caso termina el movimiento para todo el mundo, reactivándose de nuevo para el día lunes a las 9 de la mañana de la primera apertura del uso horario, obviamente también del mercado asiático. Por lo tanto, tenemos un calendario de horarios, ¿verdad?, que podemos ver en varias páginas. Yo les recomiendo esta de Investing como página de muchas cosas, no solamente del calendario, sino además de datos económicos que nos va a servir, así como también el calendario de noticias fundamentales que pronto lo vamos a explicar. En esta página de Market 24 Reloj o market24clock.com podemos ver un simpático reloj también que nos indica el movimiento de las horas. Hay algo importante cuando estamos operando y nos hacemos, en este caso, más expertos, pues no vamos a tener que estar revisando este tipo de horarios, porque sabemos que en nuestro país un horario de inversiones comienza cuando abre prácticamente la bolsa en nuestro horario. Por ejemplo, en mi caso, yo opero desde las 9 de la mañana, tomando una hora por lo menos anterior o dos para hacer el análisis de premercado. Y esto también lo vamos a explicar más adelante y lo vamos a ver en nuestros análisis, cómo nosotros vamos a poder ir observando antes de la apertura del mercado los movimientos que se quieren dar. Esto lo llamamos premercado. Y este movimiento es importante también sumado a lo que hemos estudiado con anterioridad en el gráfico de cada par. Aquí en este reloj podemos ver cómo se marcan en la base los tiempos de las sesiones horarias de cada bolsa. Por ejemplo, tomemos el caso de la sesión de Nueva York en este arco que está aquí en esta parte central que estoy marcando. Cuando el reloj inicia en este punto, vemos cómo la bolsa de Nueva York se está abriendo y cuando termina aquí vemos cómo ha cerrado. O el New York Stock Exchange de Chicago, el intercambio de divisas de Nueva York, así se llama, el TSE de Toronto, así como el New York Stock Exchange Nasdaq de Nueva York, que funcionan dentro de las sesiones americanas más o menos en el mismo horario. Pero como verán, del lado derecho, cuando ya termina el horario de las 23, 24, o sea 12 de la noche, comienza la apertura de las sesiones del mercado, en este caso de Wellington y Sydney, que serían las bolsas australianas. Así que con este pequeño reloj también podemos llevar, digamos, visualmente una idea de cómo funciona la bolsa, pero repito, no es algo que nos tiene que preocupar porque en nuestra pantalla vamos a ver cómo funcionan también este movimiento de las acciones a través de las velas y a través de los volúmenes. Por lo tanto, no es importante, pero es bueno saber que existen páginas que te pueden dar más información para poder entender, sobre todo en este momento que estamos comenzando nuestra carrera profesional. Y bien, con esto hemos visto una introducción de lo que es el Forex y cuáles son los intercambios en esos pares de divisas. Vamos a seguir adelante con el próximo curso.